Siguiente punto, pregunta relativa a la reforma del impuesto de sucesiones y donaciones, que solo beneficia al 1% de la población aragonesa, formulada al presidente del Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamentario Mixto, Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón. Gracias, presidenta. Señor Lambán, ¿por qué proponen una reforma de impuesto de sucesiones y donaciones que apenas beneficia a un 1% de la población y que perjudica al 90% de las y los aragoneses? Gracias, señora Luquín. Señor presidente. Gracias, presidenta. Señora Luquín, porque es injusto que los aragoneses paguen más por heredar que el resto de los españoles, y lo hago asegurándome absolutamente de que no causamos ningún perjuicio al resto de los aragoneses. Gracias, señora Luquín. Tiene la palabra. Gracias, presidenta. Señor presidente, los aragoneses que más pagan que el resto de España, ¿de qué aragoneses se refiere usted? Porque esto no va de agravio de territorio, va de agravio de clase. Y usted es plenamente consciente que va de agravio de clase. Porque este impuesto afectaba al 10% de los y las aragonesas. Y con la reforma que ustedes ponen encima de la mesa, junto con Ciudadanos, que le digo, por si usted no se ha dado cuenta, que son la versión moderna del Partido Popular, con las mismas políticas neoliberales y escuchando algunas intervenciones, evidentemente quitándose la caspa y el nivel de ranciedad que lleva el Partido Popular, exactamente lo mismo es con lo que usted pacta esta propuesta de reforma. Señor Lambán, el problema no es que vaya a dejar de recaudar menos dinero, que ya es problema, sino es los motivos y las causas y a quién deja usted de cobrar ese dinero. Y, por lo tanto, es profundamente ideológica esta reforma, profundamente ideológica, y permítame que sea de una deslealtad hacia los nuestros. Y cuando digo a los nuestros me refiero a su gente, a la de Chunta, a la de Podemos, a la de Izquierda Unida, a esa gente que formaba parte de ese 90% que no pagaba este impuesto. Una reforma propuesta con Ciudadanos, que usted sabe que no cuenta con la mayoría en esta Cámara, hay algo que a mí me hace generarme ciertas dudas o incertidumbres, porque usted dos cosas no es. Torpe no es e ingenuo tampoco. Y, por lo tanto, yo no sé si usted está hablando de mayo del 2018 a mayo del 2019. Y cuando usted habla de mayo del 2019, está hablando que usted, por lo visto, se encuentra más cómodo mirando a la derecha que mirando a su izquierda. Y lo que usted pueda ser más cómodo es profundamente más injusto para la mayoría social. Izquierda Unida sabe que defiende de una forma vehemente sus iniciativas, vehemente su ideología, pero ¿sabe lo que sobre todo? Es leal. La lealtad es fundamental cuando llega a acuerdos, y la lealtad jamás puede ser sumisión. Por lo tanto, desde la izquierda lo que hemos sido ha sido vehementes y hemos sido poco cómodos para su gobierno, pero hemos sido muy leales con los acuerdos que benefician a la mayoría social en esta comunidad autónoma. Y usted hoy, el otro día, señor Lambán, ha sido profundamente desleal con aquellas fuerzas que le voy a recordar le permitieron que hoy esté usted sentado donde está. Porque ¿sabe lo que votó Ciudadanos? No. Votó no a que usted fuera presidente de esta comunidad autónoma, porque no comparte modelo y porque no compartían, en teoría, hoja de ruta. Señor Lambán, le voy a pedir algo que usted sabe que puede hacer. ¿Sabe que este proyecto no tiene el acuerdo suficiente para tramitarlo? Retírelo, retírelo. Háganos un favor y hágase un favor. ¿Y sabe dónde tiene que ir usted con toda esta vehemencia? Con todos los presidentes y las presidentas de las comunidades autónomas que han entrado en el mercadeo fiscal, a donde realmente tienen que ir. ¿Sabe a quién le corresponde hacer estas armonizaciones fiscales desde la derecha? Al señor Montoro, con el señor Rivera, con el Partido Nacionalista Vasco, que se ponen de acuerdo para apoyar presupuestos y que podrían ponerse de acuerdo para hacer una armonización fiscal. Señor Lambán, háganos un favor y hágase un favor. No entre usted al mercadeo fiscal, no entre usted a hacerle el trabajo sucio a la derecha, que en estos momentos esa derecha de ahí además es absolutamente insaciable, que lo que propugna es el darwinismo social, y aquel que sea más débil que se quede en la cuneta, y por lo tanto dicen cero al impuesto de sucesiones, y esta parte de aquí que se pone de acuerdo con el señor Rajoy para pactar presupuestos, pero que el señor Rivera no ha dicho ni pío para la armonización fiscal del impuesto de sucesiones en Madrid. De las batallas donde las tenga que dar, aquí desde la izquierda y la derecha, que se haga su trabajo sucio.
Gracias, señora Luquín. Señor presidente, tiene la palabra. Llevamos un tiempo, señora Luquín, en que los debates entre usted y yo son una especie de segunda vuelta de debates tenidos con anterioridad. Y vuelve a ocurrir exactamente lo mismo, porque de esto ya hablamos ayer y ya expliqué suficientemente cuál era la posición del Partido Socialista al respecto y la posición del Gobierno. Señora Luquín, hablé exactamente de que lo único que pretendemos es la armonización fiscal que defiendo a tope. Yo no considero injusto el impuesto de sucesiones. Considero injusto de que las clases bajas, medias y altas de Aragón paguen más que las clases bajas, medias y altas del resto de España. Y creo que se ha de intentar por todos los medios que haya una armonía fiscal entre todas las comunidades autónomas. Hay algunas que lo han roto, se ha roto esa armonía, nosotros nos hemos quedado en una posición poco defendible como los campeones en un impuesto determinado, cosa que no ocurría en el año 2015, cuando acordamos esta reforma fiscal, y me parece que es simplemente sensato y razonable buscar esa armonización fiscal en tanto en cuanto se hace en el órgano donde verdaderamente hay que hacerla, que es en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Yo defiendo que haya unos mínimos y unos máximos en este impuesto y en cualquier otro, en un margen que luego cada comunidad autónoma pueda decidir a su libre albedrío cómo ejecutar. Pero en tanto llegue ese acuerdo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, entiendo que lo tenemos que hacer unilateralmente cada comunidad autónoma, y lo único que pretendemos hacer no es eliminar el impuesto, sino armonizarlo con el resto de España, y eso no es de izquierdas ni de derechas, señora Luquín, eso es de puro sentido común. Yo no soy desleal con ningún pacto. Si usted relee los acuerdos de investidura con Podemos, con Chunta y con Izquierda Unida, verá que nadie hizo ninguna referencia a modificar el impuesto de sucesiones, absolutamente ninguna. Lo que ocurrió es que nos pusimos a hacer el presupuesto del año 2016 y vimos que, sin allegar en torno a 100 millones de euros para tratar de hacer un presupuesto distinto, lo que nosotros nos habíamos comprometido a hacer con los ciudadanos, que era recuperar los servicios públicos, iba a ser absolutamente imposible de hacer. Hoy estamos en situación de mantener los servicios públicos ya recuperados e incluso de incrementar el gasto social, y lo podemos hacer con la reforma del impuesto de sucesiones que acabamos de plantear. La reforma que planteamos es perfectamente compatible no solo con mantener los servicios públicos, sino incluso con hacer un presupuesto en el año 2019 en el que hagamos una política expansiva en materia de inversión social. Y ayer dejé bien clara mi posición. Yo no estoy cambiando de socio, no estoy cambiando de bando. Ustedes viven en una especie de debates irreales, en una especie de elucubraciones ideales que no tienen nada que ver con la realidad. Recojan el guante. Les hablo de empezar a negociar un presupuesto del año 2019 en el que no solo no retrocedamos el gasto social, sino que avancemos el gasto social. Y les hablo de hacer un presupuesto en el año 2019 en el que la única limitación de incremento del gasto será la limitación legal que imponga el Gobierno de España y la Unión Europea. Señora Luquín, hablemos de cuestiones concretas, hablemos de cuestiones reales. No estemos permanentemente considerando que el mundo se tiene que atener estrictamente a interpretaciones ideológicas de lo que ocurre. Yo me parezco ideológicamente mucho más a usted que a estos señores, sin ningún tipo de duda. Ahora también tengo otra idea, o empieza a cundir en mí una idea bastante más clara. Yo, en cuanto a la idea de España, me parezco más a estos señores que a la idea que ustedes tienen de la idea de España, que al parecer es algo que no les preocupa demasiado. A mí sí. Me preocupa la unidad de España, me preocupa que en España todo el mundo tenga las mismas oportunidades, los mismos derechos y las mismas cargas, pero me preocupa sobre todo que en Aragón avancen las políticas sociales, van a seguir avanzando las políticas sociales y la pelota está en su tejado. Siéntense a hablar de un presupuesto expansivo socialmente en el año 2019 y verán si yo estoy en la izquierda o en la derecha. A lo mejor se encuentran con que yo estoy, en términos reales, más a la izquierda que ustedes.